Bien, pues vamos a comenzar ya la gran tertulia de la economía en Capital Radio con nuestros invitados a este espacio de análisis, reflexión y contexto en Capital Radio, en Capital, la Bolsa y la Vida. Hoy nos acompañan en nuestros estudios Eduardo Aguilar, es técnico comercial y economista del Estado y es también el presidente del Consejo Editorial de Capital Radio. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Junto con José Ignacio Gutiérrez, que preside la Federación de Servicios Financieros de la Confederación de Cuadros. ¿Qué tal, José Ignacio? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues expectante, nos quedan 5 días para ver que llegue el señor Trump y a ver qué nos acontece. A ver si el día 1 cambia algo. 5 días, bueno, el domingo empiezan ya los actos, los eventos. Bueno, ya, pero... Es una agenda, por cierto, ha conseguido más dinero que nadie para su inauguración y hace menos eventos que el resto de los presidentes anteriores. Más o menos la mitad de lo que hizo Obama o de lo que hizo Clinton. Pero con una palabra lo fastidia todo. Bueno, la gran tertulia de la economía, también Miguel Córdoba, que es profesor de Economía Financiera. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días. Encantado, Vicente, estar con vosotros. ¿Alguna preocupación especial en el comienzo No, del yo día? creo que el tema Trump, como decíais, es lo más importante. Vamos a ver lo que hace. Bueno, ya ha anunciado muchas cosas. Yo creo que va a hacer como Milei, que también iba a nacionalizar el Banco de la Nación Argentina, y va a poner el dólar de moneda y luego no lo hace, ¿no? Como se lanza por el canal de Panamá o por Groenlandia o estas cosas, o meternos aranceles salvajes o ese tipo de cosas, pues nos va a afectar a todos porque cambia las reglas del comercio internacional y si tú pones aranceles, el otro te los pone a ti y empezamos con el follón. Apunte Milei, por cierto, inflación en el 2,7% en el mes de diciembre, Argentina, que lo va consiguiendo, que lo va consiguiendo. Sí, no, pues pero vamos a ver. El peronismo no tenía futuro y aquello era un desastre, eso estaba claro. La política de Milei son ultraliberales, yo creo que como medidas de choque, de acuerdo, ha conseguido más o menos estabilizar un poco la economía y bien, vale. Pero bueno, luego no puede permanentemente tener ese tipo de políticas llevadas hasta al límite, porque al final, bueno, pues hay unas grandes bolsas de pobreza en Argentina y hay gente que al final que se va a morir de hambre. Hace años pasaba que... Sigue habiendo mucha pobreza. Por eso, en la zona del Chaco, en el norte, la gente literalmente la recogía muerta de hambre por las calles. Bueno, hablemos de temas importantes que están ocurriendo en este momento. Operación Centinela. Tras la reunión de los miembros de la OTAN nos hemos dado cuenta de una enorme vulnerabilidad que tenemos los europeos, los aliados, el lado occidental del planeta. Es que resulta que buena parte de los cables por los que pasa Internet, pasan por lo tanto las transacciones financieras, pasa la seguridad de miles de cosas, pasan por el Báltico. ¿Cómo es posible, José Ignacio, que nos hemos dado cuenta de que ese espacio es tan vulnerable y no lo tenemos bien protegido porque se han cortado cables? Sí, vamos a ver, además sobre todo el Báltico afecta a todo lo que es Centro Europa y Norte de Europa. El sur también los tiene. Y además el concepto de cable submarino es atacable en la primera parte de la plataforma continental. ¿Por qué? Por la profundidad. Es decir, el cable va sobre el lecho marino y en la plataforma continental, toda la zona del Báltico no tiene una profundidad en las primeras millas náuticas suficiente para que no se actúe, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos el mayor riesgo, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que hasta ahora nunca habíamos tenido un riesgo real, salvo pudiera ser posible operación terrorista de grupos aislados. Cuando entran a actuar, digamos, países, en este caso sería Rusia, el mayor riesgo, pues ya las capacidades son muy diferentes. ¿Qué ocurre? El riesgo es amplísimo, la capacidad de proteger toda la extensión de cables submarinos existentes, especialmente en esa zona, pues es compleja, y ya ha habido varios ataques. De hecho, creo recordar que aún existe un barco detenido, no sé si es por la Armada sueca, de bandera rusa, y que se mantiene retenido por un intento de ataque, un ataque a cables submarinos. No sé cómo se está gestionando ahora mismo esa situación, pero creo recordar que sigue estando retenido en un puerto sueco. Y el tema ahora mismo es cómo articulamos todo un proceso de defensa. Para que nos hagamos una idea, España tiene en este momento un proyecto para construir 2 buques de acción marítima, que serían buques tipo patrulleros, pero con capacidad antisubmarina para proteger nuestros cables submarinos que cruzan por la zona de Canarias y principalmente son los que se comunican con América.
Y en este momento es que las capacidades reales de la OTAN en Europa pues estaban muy limitadas, porque no es solamente mantener los actuales grupos de actividad y control marítimo, sino que tienes que abarcar toda la operativa submarina en una zona concreta como es el Báltico. Entonces, bueno, pues no damos para tanto. Pensar que hay en materia de defensa y en materia de la Armada, hay una necesidad que es, tienes un buque activo, tienes un buque en revisión y tienes un buque en mantenimiento. Con lo cual, de 3 normalmente tienes un operativo. Así entonces, que esta operación Centinela, me gustaría que al hilo de lo que está analizando José Ignacio Gutiérrez... También va a haber fuerzas aéreas, fuerzas de control submarino. Sí, de patrullas, ¿no? De patrulla aérea. Donde España, por ejemplo, carece ahora mismo de esas capacidades, porque dimos de baja los aviones americanos P-3 y estamos ahora mismo construyendo aviones C-295 de lucha antisubmarina. Tema importante, esta vulnerabilidad que explica, escúchenle, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre esta operación Centinela que acabamos de poner en marcha. Safeguarding our infrastructure is of utmost importance. Not only is this crucial for energy supply, salvaguardar nuestra infraestructura es de suma importancia, dice Mark Rutte. No solo es crucial para el suministro de energía que procede de cables eléctricos o gasoductos, sino que más del 95% del tráfico de Internet se asegura a través de cables submarinos. Son 1,3 millones de kilómetros de cables que garantizan cada día transacciones financieras por valor de unos 10 billones de dólares. 10 billones de dólares. Eduardo, increíble, ¿eh? Sí, a mí lo que me llama la atención es que, por un lado, hay algunas medidas que están cuestionando el tema de la multilateralidad y los acuerdos internacionales. Esto no se puede hacer a nivel individual, no, porque afecta a todo el mundo. Es decir, que la única solución es una solución conjunta, ya sea a través de la OTAN o ya sea a través de algún tipo de mecanismo de protección que tiene que ser multinacional a la fuerza, supranacional, mejor dicho, porque afecta a muchas naciones, pero además de una manera global. Porque de nada vale que nosotros defendamos nuestros cables si resulta que del otro lado pues no hay defensa alguna, ¿no? Y luego se ha puesto, claro, en cuestión con todos los temas álgidos de las guerras, pues todos los aspectos geoestratégicos otra vez, que estaban al parecer en el anterior modelo estaban equilibrados y protegidos y que ahora están, claro, están hasta cierto punto indefensos, claro, en el nuevo equilibrio internacional. Y todo esto, además, para algunos países, entre ellos España, pero también Alemania y otros, pues supone un incremento de gasto de defensa directo o indirecto enorme, ¿no? Es decir, que nuestro presupuesto va a tener ahí una nueva partida donde se le va a tener que meter mano al tema porque es crucial, ¿no? Sí, claro, es que el problema es que el mundo ha cambiado mucho desde los años 70. Entonces ya la vuelta otra vez a trabajar con fichas yo creo que es prácticamente imposible. Y el problema que tenemos es que ese equilibrio que comentaba Eduardo tiene que mantenerse, porque imagínate que en un momento determinado, por lo que sea, hay un conflicto, o sea, que se eleva el nivel y resulta que Rusia se ve acorralada. Pues oye, cuando estás en guerra y oye, es muy fácil dinamitar esos cables y esas cosas y dejar el mundo hecho cisco. Al final, hoy en día las transacciones electrónicas es que es todo, o sea, es que prácticamente dejas, ya no te voy a decir que las criptomonedas dejarían de existir, porque si quitas la luz ya no existen, ¿no? Tienen precio pero no tienen valor, ¿no? El problema es que las transacciones de bancos, todo, o sea, es que se queda todo muerto. Entonces, es una guerra tipo siglo XX, es que sería inviable, o sea, es que explotaría todo. No estoy hablando ya de que la gente se muera, es que nos quedaríamos a oscuras. Entonces, esos equilibrios cada vez son más importantes en geopolítica. Hay otra guerra, que es la comercial, sobre la que también me gustaría que valoraseis el último movimiento de Estados Unidos, lo contábamos esta mañana en Capital Radio. Vetar la importación de automóviles conectados. No solo el automóvil que esté conectado, sino también sus componentes de hardware o de software, si han sido fabricados en China o en Rusia. ¿Os parece una medida eficaz? ¿Creéis que este temor de Estados Unidos a que cada vehículo conectado sea un espía electrónico potencial en su suelo? Pues yo creo que otra vez estamos en un caso de un progreso económico e industrial basado en un modelo anterior
que tenía mucha lógica y no se planteaban estas cosas. Es decir, el que utilizaba un patinete, pues no le importaba que tuviera una conexión u otra, es decir, le importaba el elemento de transporte y de movilidad nuevo, y tenía muchas ventajas. Pero claro, en el momento que empiezas a sospechar que el equilibrio que hay detrás de fuerzas y de intereses económicos y políticos es otro, pues claro, pues ya de momento pues ha habido un atentado en Rusia con un patinete, hay una capacidad, vimos también el impacto que tuvo la acción de la inteligencia israelí en Gaza. Es decir, empiezas a pensar que hay unos instrumentos que estaban... En el Líbano, ¿no? En el Líbano, sí, perdón. Que hay una serie de elementos que se pueden utilizar en una guerra de una manera distinta, ¿no? Te cambia el modelo otra vez y posiblemente cosas que estaban pensadas para otro modelo y con otras ventajas, pues empiezan a ser elementos a tener en cuenta, ¿no? Es decir, es una realidad que todo lo que sea conectado se puede conectar para bien y para mal, ¿no? Desde luego que sí. José Ignacio. Sí, la verdad es que el ritmo que lleva la tecnología permite maniobrar. Es decir, un coche puede ser controlado por los diferentes instrumentos que forman parte de él, y puede ser controlado desde el exterior perfectamente. Tú puedes estar conduciendo y perder el control del vehículo a día de hoy, dado la tecnología que los vehículos llevan, la acumulación de información a través de toda esa tecnología. Es decir, ese es el riesgo que ahora mismo más se evalúa, esa captación de información, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos llegando a un límite que yo creo que, a ver, todo este desarrollo tecnológico va a ser muy difícil de controlar. Es decir, en este momento la doble utilización de la tecnología, que es uno de los riesgos que más tenemos, se hablaba en el último año y medio de, sobre todo, la utilización de chips por parte de Rusia procedente de electrodomésticos occidentales, por ejemplo. ¿Cómo puedes tú evitar ese hecho? Es decir, dejas de comercializar productos de la sociedad civil. Es decir, luego hay un desarrollo tecnológico que permite esa doble tecnología. ¿Cómo lo bloqueas? Yo veo que es intentar poner puertas al campo. Es prácticamente imposible. Lo que tienes que tener es la capacidad suficiente para inhibir o bloquear determinada tecnología que en tu territorio te pueda generar el problema. Pero bloquear hoy por hoy todo el comercio tecnológico al nivel que hoy tenemos ya de comercio tecnológico lo veo difícil, y no sé qué realidad veremos en el breve espacio de tiempo, porque esto además lo vamos a vivir muy pronto, ¿no? Sí. Yo no sé hasta qué punto poder poner puertas al campo va a ser factible, ¿no? No va a ser factible porque el tema de inteligencia artificial y demás están desarrollándose, pero ya, vamos, están... Y lo que pasa es que a mí, aparte del tema técnico que comentáis, me preocupa más el tema humano. ¿El humano? El humano, sí. Hay los estudios que se están haciendo sociológicos sobre qué va a pasar de aquí a 30 años. Y las expectativas son de que estamos en 8.000 y pico millones de personas, que podemos llegar, sobre todo en Asia, a 10.700 millones. Dicen que luego se estabilizaría, ya veríamos. Pero el problema está en que también, con todos estos efectos de inteligencia artificial y demás, es posible que se reduzcan en esos 30 años un 40% los puestos de trabajo que habitualmente hay ahora, ¿no? Todos aquellos que son repetitivos, todo ese tipo de cosas. ¿Puede la sociedad humana sobrevivir con menos trabajo y con 30% más de personas? ¿Cómo se articula eso? Porque la gente va a tener que seguir comiendo. Depende de si hay producción o no. Si la riqueza se sigue generando, pues sí, ¿no? Sí, pero si no, pues supongo que no, ¿no? Es que no sé, no me quiero poner maltusiano, pero... Yo creo que, fíjate, yo no creo que sea un riesgo de mercado laboral, porque yo creo que, yo, en mi opinión, siempre el trabajo se transforma. Yo no creo que se destruya, ¿no? Ese ha sido un concepto. Y luego la propia tecnología nos va a permitir ir más allá. Es decir, yo soy de los que pienso que al igual que en el siglo XV y XVI lo que llamamos Europa descubre América y parte de su población se traslada al continente americano, esta tecnología nos va a permitir salir de lo que es nuestro planeta Tierra. Otra cosa es que hasta ahora no haya sido posible porque no había una necesidad. Normalmente el ser humano es capaz de evolucionar y desarrollarse tecnológicamente o acelera cuando tiene una necesidad.
Y yo creo que ese planteamiento con esos estudios sí va a generar una necesidad de ir más allá. Porque si es verdad que 10.000 millones de personas en el planeta Tierra empieza a generar problemas reales, incluso ya solamente de sostenibilidad, es decir, de la generación de alimentos, que ese es uno de los grandes problemas que tiene el planeta Tierra. Sí, bueno, si sigue Yolanda Díaz, pondrá la jornada de 25 horas y así soluciona el problema de trabajo. ¿Qué piensas, Eduardo? Bueno, vamos a ver. Yo creo que el desarrollo tecnológico abre muchos campos industriales nuevos, ¿no? Y ahí también se necesita trabajo y todo depende de la eficiencia con la que acometas las nuevas industrias, pero... el neto, ¿no? Lo que se crea Sí, por lo que se destruye, sí. a ver cuál sale. Pero lo que decías tú, que es posible que pues lleguemos a 1.000 millones de habitantes en Asia y se suba a otros 1.000 millones en África y otros 1.000 y pico millones en Asia. Todo esto es una capacidad de generación de riqueza enorme. Sí. Enorme. Es decir, lo vemos solamente como si fueran consumidores nuevos que no producen, pero es un montón de gente que puede estar haciendo cosas muy interesantes y creando riqueza. Entonces, yo no soy nada pesimista en ese sentido. Lo que ocurre es que me parece que es casi más reto para la sociedad occidental que se ha desarrollado y que tiene que seguir generando riqueza que para la que no la tiene todavía y la tiene que crear. Yo creo que ahí hay una capacidad de crecimiento enorme y para las sociedades maduras, muy maduras, es un reto tremendo porque es hacer nuevas cosas con gente que ya no está acostumbrada a trabajar, que está acostumbrada, que cree que el statu quo es el que tiene ahora y que eso se pone en cuestión, como estamos viendo, permanentemente, ¿no? Ahí está el problema, ¿no? Porque tenemos un problema de formación, de déficit. Si la cultura imperante es a trabajar menos, que incluso el gobierno va empujando en esa dirección, a trabajar menos en países como España, eso está ocurriendo. Sí, pero si miráis... No formarse mejor, es decir, a ver qué mundo estamos Nos tenemos que preparándonos. acordar que hace pocos años, Luis Vicente, hablábamos del cambio de modelo para España y vamos a ver, el cambio de modelo, ¿hacia dónde? ¿Y quién va a seguir ese modelo? ¿Y quién va a trabajar en ese nuevo modelo? Y ahora resulta que han pasado pues al menos 2 décadas, si no más, y tenemos el modelo muy parecido al que teníamos, ¿eh? Es decir, hemos perdido casi toda la industria básica, tenemos turismo. Nos falta la construcción. Falta construcción donde hay un hueco, pero ya se está viendo que efectivamente hay un desequilibrio entre oferta. Se va a reactivar. Se va a reactivar y entonces estamos exactamente igual que hace 40 años. Hombre, ¿Está a empezar? Yo creo que algo peor es un tema. A mí me preocupa mucho el que haya casi 1 millón de personas jóvenes entre 16 y 29 años, los famosos ninis, que ni trabajan ni estudian. Eso es un fenómeno curioso y muy privativo de España. El desempleo juvenil en España, el ratio, está cerca del 28-29%, es el doble que la media de la OCDE. O sea, es decir, los jóvenes de otros países sí que tiran para adelante, los españoles no. Se ponen con la PlayStation o a ver series casposas en la tele y a vivir y a pedirle dinero a los padres. Y eso es un problema sociológico tremendo, ¿eh? Y pasa en España, ¿eh? Sin ninguna duda. Yo creo que no lo podemos mirar con el ojo de España lo que es la evolución de la sociedad mundial. Yo creo que España es un país... esta crisis también lo ha pasado Europa en décadas anteriores. Países como Suiza también tuvo esta crisis, pero más allá por los 70, no ahora. Entonces, yo creo que es algo que la sociedad tiene que evolucionar y cuando surgen los problemas la sociedad tiene que reaccionar. Y yo creo que es que aún no nos hemos dado cuenta del problema que nos hemos metido los españoles. Yo creo que ese es un problema que tiene España. Yo creo que ese problema pudiera ser más parecido en Francia, que pudieran también estar en una situación parecida, pero yo creo que el resto de Europa prácticamente, yo creo que los países centroeuropeos, como puede ser Países Bajos, Austria, Alemania, Dinamarca, no tienen ese concepto, los países nórdicos ahora mismo tampoco. Yo creo que tienen ya otra mentalidad y han evolucionado más rápido. Yo creo que hay algunos, y en España es posiblemente la sociedad que se haya quedado más atrás, tal vez porque llegó más tarde a todo el desarrollo económico y a la
las libertades. Y yo creo que es algo que tenemos que sufrir para poder luego ponerle remedio. Estamos a la cola. El único país Pero que el día tiene que más se acabe desempleo juvenil es Costa Rica, de los 38 de la OCDE. Es horrible. El día que países como España pierdan toda la capacidad del gasto social de subvencionar esa situación, Claro. la sociedad tiene que cambiar. Díselo a Yolanda. Eso. Bueno, pues ya que queréis hablar de Yolanda, de la vicepresidenta del Gobierno, de ministra de Trabajo, ya sabéis que está planteando a la mesa de diálogo social de nuevo prisas para subir el salario mínimo interprofesional de nuevo, amén de avanzar, peleándose dentro del propio Gobierno con el ministro de Economía en la reducción de jornada a 37 horas y media a la semana. Bueno, volver a subir el salario mínimo interprofesional. Estamos hablando de una horquilla en la que se está negociando entre el 3,4 y el 4,4%, según el método de cálculo que utilicen los expertos. ¿Qué significa? ¿Qué impacto puede tener en la economía? ¿Qué podemos decir sobre ello? Miguel. Pues vamos a ver, el impacto es el de siempre. O sea, España es un país de micropymes. El 82% tienen 2 empleados o menos. Entonces, al final tú tienes un empleado, de media, ¿no? En un bar tienes un empleado y no le vas a echar porque lo necesitas. Por lo tanto, si te tienes que tragar y te afecta a tu margen, o subes el precio, pero es que a lo mejor el de enfrente no lo sube, con lo cual no te queda más remedio que disminuir los márgenes empresariales. De hecho, los márgenes empresariales en el periodo de Sánchez, 2018-2023, lo estuve calculando el otro día, habían bajado 1,3 punto. Entonces, y sin embargo, las rentas del trabajo habían subido un 2,6, porque realmente ha subido un 54% el salario mínimo interprofesional desde que llegó Sánchez al poder. Entonces, claro, al final, en términos reales, los cálculos que hay de esos 5 años, porque en 2024 no hay datos todavía, suponen que en términos reales ha subido un 23% lo que es el salario mínimo interprofesional, y descontar la inflación, ¿no? Y el resto de los sueldos de la población española han bajado un 5,20%. Es decir, ha subido el salario mínimo, pero no han subido los... No, al revés, han bajado porque, lógicamente, un empresario lo que hace es, antes iba a ofertar un puesto de 35.000, pues ahora lo ofrezco de 32.000, porque como me suben el salario mínimo de la gente y tal, pues bajo el otro. Entonces, claro, y estos son datos del INE, ¿no? Yo no me invento nunca datos. Entonces, claro, hablo ya de modelo de Estado, ese tipo de modelo de Estado no es correcto, no es democrático, es que no es democrático. O sea, no estás logrando que suban los salarios, ¿no? Hemos pasado de 1,5 millones de miluristas cuando llegó Sánchez, ahora prácticamente miluristas, bueno, de salario mínimo interprofesional me refiero, ahora casi 3 millones. Estamos de entre 2,5, 2,600, 600, es que tampoco dan los datos, pasa como con los fijos discontinuos, no dan los datos. No solamente eso, sino con la subida continuada, inicialmente se veía afectado en torno a 1,5 millones de asalariados. Ahora mismo podemos estar en 5.200.000 personas asalariados que se pueden ver ya afectados con esta subida del salario mínimo interprofesional. Y sobre todo hay que decir algo muy importante. Esto afecta a la economía, sobre todo ya ni siquiera rural, sino fuera de las grandes ciudades. Es que hay algo que no nos estamos dando cuenta, que no es lo mismo el salario que puede tener un asalariado en grandes ciudades como puede ser Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia, que el que pueda tener en Zamora, León o Soria, porque el coste de la vida no es el mismo en ellos. Entonces hemos elevado el salario mínimo interprofesional, que sí, que puede ser la media del salario del país conforme a la Carta Europea, pero hay que ver cada una de las circunstancias. Entonces, hemos elevado tanto el salario mínimo interprofesional que nos estamos acercando a la banda baja de las retribuciones del mercado laboral. Dicho de otra manera, es muy probable que haya trabajadores que ahora están más cerca del salario mínimo interprofesional de lo que estaban antes, ¿no? Sí, claro. Como si hubiesen ido hacia abajo, ¿no? Vamos, totalmente. En la banda. Claro, ¿qué está ocurriendo? Que no son los agentes sociales quien negocia, es decir, no son aquellos que participan en la vida de las micros y autónomos, Sí, claro. que es el 94% del tejido empresarial. Oye, no sé si es un bulo, lo leí ayer de que están en Europa intentando derogar esa recomendación del 60% de la Carta Social Europea. Los diputados europeos. Puede ser un bulo, porque lo leí en prensa. No tenemos verificación de eso. Yo no tengo datos. No. Eduardo. Sí, a mí me preocupa mucho que estas medidas, que son como muy administrativas, no vengan de los agentes sociales. Cuando no vienen de los agentes sociales ya es una indicación de que el mercado está en un sitio y el que establece la norma está en otro, ¿no?
A nuestra vicepresidenta la veo viajar poco por provincias y enterarse poco de la realidad social española. En España estamos haciendo un triple ejercicio con el mercado laboral, pero es que tenemos que estar asimilando un porcentaje de población nueva que viene al mercado que no necesita muchas restricciones. Lo que necesita es adecuarse al mercado lo más rápido posible para no crear ningún tipo de problema social. Una persona que viene de fuera sin empleo y sin mucha formación, pues todos los puestos a los que puede acceder están muy influidos por este tipo de medidas y a la contra, claro. Y entonces ese aspecto yo creo que no se tiene muy en cuenta y eso es muy problemático, claro, porque había también una estadística que se publicó hace poco del porcentaje de reducción de empleadas del hogar y de trabajadores en restauración, etcétera, etcétera, porque eran los más afectados por este tipo de medidas. Hombre, esto es un campo para España muy importante de aceptación de nuevos trabajadores al mercado laboral que luego irán progresando y eso hay que tenerlo en cuenta porque es crucial para España. Es crucial. Es que pasan a la economía sumergida. Claro. Por eso salen de las estadísticas. Porque claro, al no poder el empleador mantener ese nivel de retribución, pasas a la economía sumergida y, bueno, pues ampliamos aún más el problema. No, y el problema del paro tiene mucho que ver, han entrado en la época esta de Sánchez, han entrado 1,5 millones de inmigrantes, que uno de los problemas de que no bajen los famosos 2,5 millones de desempleados es que vienen con una mano delante y otra detrás de otros países y cogen lo que sea al precio que sea. Claro. Con lo cual, claro, en los 2,5 es que no lo vamos a quitar nunca a este paso, ¿no? Hay un problema, bueno, curioso. España tiene un problema curioso en este aspecto. O sea que vamos, yo las medidas administrativas siempre les he tenido mucho miedo. Me parece que muchas veces están en contra de lo que es el mercado y de lo que necesita el mercado. Me hubiera gustado mucho más que esta propuesta hubiera venido de los agentes sociales, porque entonces diría, bueno, pues por lo menos tiene una representación de lo que está ocurriendo que del propio gobierno, que a mí me parece que está muy alejado en muchas cosas de la realidad económica del país. Sí, es que Yolanda, cuando no viaja por provincias, porque por ahí no venden cosas de Gucci, entonces es complicado. Bueno, la verdad es que es una pena en términos institucionales que el diálogo social se haya quedado tan desconectado, ¿no? Tan desarbolado por las iniciativas del gobierno, se le haya restado el margen en el que estaba produciendo importantes avances en los últimos años, es verdad, hasta que llegó el gobierno de Pedro Sánchez, que lo ha dejado desactivado. Bueno, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, ¿no? Sí. Primero Pablo Iglesias y Yolanda Díaz después. Bueno, pues la gran tertulia de la economía sirve para ponernos en contexto sobre estas cuestiones importantes en España y en el mundo con las que despertamos cada mañana. Agradecemos hoy que nos hayan acompañado José Ignacio Gutiérrez, Eduardo Aguilar y Miguel Córdoba. Muchísimas gracias por acompañarnos, que tengáis un buen día. Encantado, realmente.